Buenas noches, queridos amigos de este tiempo presente que, como siempre les digo, nos ha tocado vivir. Canal Nortevisión y Televisión TAK, Televisión Online. Es un placer estar con ustedes y también es un placer estar con mis compañeras aquí en el estudio. Reincorporada y bien recibida, como bien se merece ella, Albertina Orreán. ¿Qué tal te ha ido estos días? Sé que has estado muy liada. Bueno, sí, he estado ahí como metida en una ruleta rusa. Muy buenas, gente maravillosa, los que nos ven al otro lado de la cámara. Pues nada, encantada de estar aquí. Sí que de verdad que he estado para arriba y para abajo por esos mundos de Dios. Pero yo no quiero hablar de eso. No, bienvenida. Yo quiero hablar de mi libro, vale, como pues decía el otro. Ahora te vamos, como decía Umbral, ¿verdad? Ahora te damos la opción, vamos a presentar a nuestra otra compañera, la rubia guapísima Saro Brizón, aquí a mi derecha. No podías hablar de tu libro hasta que ella nos dijera ese pequeño detalle. Buenas noches, encantadísima de estar aquí y de por fin poder tener aquí a la Albertina que nos hacía falta. Gracias, que la echábamos de menos, bienvenida, bienvenida. Pues bueno, pues ya hechas las presentaciones, vamos a hablar un poquito de cómo nos ha ido la semana, qué hemos hecho y ya nos adentramos en el tema de esta noche. A ver, Albertine, ¿de qué nos querías hablar? Bueno, primero que nada, les quería hablar de que por fin, cámara, mírame y enfoca el librito, por favor. Como vamos a hablar de cositas, pues ya te estoy hipnotizando. Sí. Bueno, pues que hemos presentado el pasado martes 5 de noviembre, Frente a Frente. Este es el primer libro de nuestra compañera Margarita Otero Sollozo. Que le mandamos un besito desde aquí, ¿verdad? Claro, muchos besos, Margarita. Y bueno, que aquí sale ella tan guapa, porque ella es guapísima además. Sí, con Tadeo, que es un señor que vive en el norte de España, un cubano, pero creo que tiene nacionalidad canaria. Digo, perdón, española, que no es canaria. Ya lo estaba cambiando yo, Tadeo, perdona. Y bueno, ellos han hecho un libro de sonetos, como un tándem de sonetos donde cada uno pues tratan temas y se contestan unos a otros. Y bueno, que el libro está súper interesante, es un libro muy bonito, muy sentido, y que quiero volver a felicitar desde aquí a Margarita y a ti también, porque estuviste fenomenal con Carmelo el día de la presentación. Gracias, sí, nos invitó a colaborar en la. Y bueno, realmente la organizó Margarita con Esteban Rodríguez y la hicieron en el círculo mercantil. Por supuesto que yo estaba allí, claro. Sí. Pero bueno, que encantada por este libro. Y ya para vengo a hablar de mi libro. Bueno, pues este es mi libro. Esto es en 100 palabras, es mi primer libro de relatos cortos. Se llama en 100 palabras porque por dentro, si lees los relatos, todos tienen justamente 100 palabras. Es un reto importante. Sí, para mí ha sido un reto porque soy una poeta y como poeta soy anárquica, no me gustan los puntos, las comas, quiero escribir, decir lo que quiero a mi manera, para arriba y para abajo, y aquí me he tenido que ceñir porque a las reglas gramaticales, al estilo y tal, porque se trataba de eso. Y bueno, las ganancias de este libro, quería decirles que son para ACTE, la Asociación Tinerfeña de Escritores, de la que soy socia y además también formo parte del comité ejecutivo y todo el rollo ese aquí, los represento aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tú también eres socia de ACTE. Sí. Y bueno, y decidí pues apoyarles sus colecciones, esta es la colección Teide, y pues publicar con ellas el libro. Y se me olvidaba que tenía que decir que el libro de Margarita Otero y de José Tadeo, este libro, todas las ganancias de este libro van dedicados a aldeas infantiles. Eso, bueno. O sea, que buenas causas. Buenas letras y buenas causas, de modo que no dejen de comprar estos dos libros. Dicho. Y, Saro, ¿tú tienes algo que contarnos especialmente? Tuviste una comidita familiar muy bonita, sí, ¿verdad? Hemos estado esta semana muy liados y muy comprometidos con la familia, con cositas importantes que habían, cumpleaños importantes, de cerrar un ciclo con el 0, el cambio de prefijo, como le digo yo siempre, una jubilación de mi hermana que también ha sido muy emotiva, y hemos estado, bueno, la voz se notará, es muy importante también hemos estado celebrando como la familia. Tenía que ser con la familia, sí, aprovechándola al máximo. Pues yo, ya que no me voy a quedar atrás, les voy a aconsejar dos películas que he visto en la última semana, que es Trincheras Infinitas, buenísima,
y Mientras dure la guerra. Las dos son sobre la Guerra Civil Española, nos ofrecen visiones muy distintas las dos, no por los bandos, sino por el enfoque de las películas en sí mismas, muy recomendables como le decía, y también asistí a un musical precioso en el Alfredo Kraus, en el auditorio, a cargo del grupo musical Tabaiba, en el que se iban intercambiando escenas de teatro, que iban narrando qué ocurrió con el Valvanera, porque ahora se cumple el centenario de su hundimiento, y con músicas escritas expresamente para este aniversario, que iban contando la historia de los canarios, casi todos eran canarios los que iban en el barco cuando se hundió, pues todas esas ilusiones que se quedaron bajo el mar, todas esas familias rotas y todo ese recuerdo que cuando son los aniversarios parece que se hacen un poco más efervescentes. Bueno, y hablando de personas fallecidas y de recuerdos a ellas, hoy hemos decidido, debido a la proximidad que hemos dejado atrás hace unos días, el Día de Todos los Santos y el Día de los Santos Difuntos o de los fieles difuntos. Son unas conmemoraciones con una enorme tradición en nuestro país y en otros muchos. Y hay que separar, porque tenemos a veces una idea equivocada de lo que es el Día de Todos los Santos, y que yo misma he pensado durante mucho tiempo que se conmemoraban todas las onomásticas, es decir, que la broma esta que felicidades, que es todos los santos, felicidades, que es todos los santos, sí. Pero es algo más. Se celebra para la Iglesia Católica, se celebra la festividad de todos los fieles muertos en gracia de Dios, o sea, los que ya están gozando en el más allá de la compañía y de la luz divina, vamos a decirlo así. De la paz eterna. De la paz eterna, exactamente. Mientras que el Día de los Difuntos va destinado a aquellos difuntos que se supone que están todavía en el tránsito a esa vida y que están en el purgatorio porque tienen pues que expiar algunas culpas, ¿no? En este caso, los familiares hacen rezos que se llaman sufragios, misas en recuerdo, y sobre todo la tradición en España es visitar los cementerios, que se hace casi siempre el Día de Todos los Santos, la víspera de los difuntos. Se limpian las lápidas, los nichos, los panteones, las tumbas, se engalanan con flores y pues se reza una oración y les dedicamos un ratito de nuestro tiempo y de nuestro recuerdo a los que normalmente siempre están en el recuerdo, hablo por mí, ¿no? Son familias muy, muy próximas a las que voy a visitar al cementerio. Y luego, pues claro, sobre esto hay un sinfín de ceremoniales, de rituales, de costumbres, sí. Según los lugares en los que se realicen. Nos hemos dividido un poquito el trabajo porque es muy concentrado este tema y, por ejemplo, Albertini va a hablar de Halloween, que es una fiesta que se nos ha metido casi, no sé si con calzador, pero que ha cuajado muchísimo y que sí. Casi se sigue más que la tradición de aquí. Comercial. Muy comercial, quizás por la estética que tiene. Y Saro pues va a hablar de lo que es la fiesta realmente de los difuntos en Canarias, los finados o finaos, ¿verdad? ¿Por dónde quieren empezar, chicas? A donde quieran. Empezamos Yo prefiero por lo nuestro. Por lo nuestro. Sí, ¿te parece me parece bien, buena Sara? idea. Sí, me parece buena idea. Bueno, yo saben, voy a comenzar, pero eso no quiere decir que yo voy a echar todo. Ustedes aquí. Podemos, tienen muchísimo que decir porque podemos decir algo de los finados, vale. Bueno, lo primero que habrá que decir qué significa finado, ¿no? O finados. Nosotros aquí, finado, un difunto, pues los que ya no están en este plano. Y que aunque ahora se celebre pues del día 1 al 2, antes se celebraba la noche del 31. Ahora ha vuelto al 31, pero por lo que va a comentar Albertín luego, ¿no? Que todo se va unificando. Pero sí que se celebraba entre el 1 y el 2 de noviembre. Y bueno, pues lo que se hacía antes normal era reunir a la familia, recordar esas personas que ya no estaban entre nosotros, y normalmente eran las personas más mayores de la casa quienes se encargaban de hacer ese recordatorio. Yo me he estado acordando muchísimo de mi bisabuela, porque yo eso lo he vivido mucho porque vivió conmigo. Ah, ¿la conociste a tu bisabuela? Mi bisabuela sí, y mis hijos tuvieron tatarabuela también. Tuvimos la gran suerte, sí. Que sí, pues la verdad fue bastante con 101, sí.
Qué bien. Y entonces vivió siempre en casa y eso sí que lo viví yo como mi bisabuela, pues cómo preparaba el día de las ánimas, como decía ella. Y esas lamparitas de aceite, nos las mandaba a comprar, las maripositas, como decía ella, para cada uno de sus difuntos. El pollo de la cocina de mi casa parecía una verbena iluminada, porque no una se vela olvidaba. por cada difunto, sí, ¿no? Sí, eran unas maripositas de corcho y tenían como una pequeña mecha, las ponía en un plato de aceite y para cada uno de sus difuntos ella le colocaba su luz y habían rezos. Se pensaba aquí, Saro, que si te olvidabas de algún difunto, ese difunto te podía venir a visitar o se enfadaba y daba la lata después en casa o algo así. Eso estudiando un poquito, porque luego me metí a ver cómo lo celebraban en otra isla y cogí Fuerteventura también precisamente porque es de donde vienen todas mis raíces por parte materna. Sí vi que podía haber alguna cosita que ver con eso, por Eso es algunas cositas que les voy a ¿no? contar, un poco de superstición, pero yo pienso que cuando una persona los tiene en su corazón, aunque no los nombres, siempre van a estar las personas que han vivido contigo, convivido y de las que tienes memoria, incluso aunque sean ancestrales, que no los hayas conocido, siempre van a estar en tu ADN, están contigo. Nadie muere del todo cuando es recordado, que dicen, Nunca ¿verdad? en la vida, sí. O sea que yo en esa parte estará como superstición, pero yo me la salto. Yo sé que todas las personas, mis ancestros y los con los que yo he vivido y los que forman parte de mi vida siempre van a estar en mi corazón. Entonces no tengo ningún problema porque algún día yo no verbalice ese nombre. ¿Y qué más cositas hacían aparte de la vela? Bueno, pues se recordaban, se reunían las familias en torno a esa persona más mayor de la casa y se hacían cantos. Se hacían, era todo como un homenaje, todas las cosas buenas de esas personas que ya no estaban en la familia. Y luego la parte de la comida era muy importante también, con lo que tenían ellos, con los medios que tenían, pero son también productos de lo que estaba, ¿no? En aquella, en esa temporada, que podíamos decir, ¿no? Lo que son los frutos de secos, temporada. sí, las castañas, las nueces, las almendras, cómo las preparaban, los higos secos, eso es que lo he visto yo siempre, le metían una almendrita, y luego las bebidas también era muy importante, perdona, el anís, el anís, habían otros licores, el romiel, sí. Sí. Y, cosas bueno, muy de la tierra nuestra. Sí, y era como un homenaje, ¿no? Durante ese día, esa tarde, noche, que era más bien cuando duraba, era como un homenaje que se le iba haciendo a todas esas personas. Un recuerdo, ¿verdad? Sí. Pero recordando, era lo que a mí más me llamó la atención, porque yo soy como muy del sentir, siempre lo digo, las cosas buenas, todo era recordando desde el amor, no desde la tristeza que te puede dar esa persona que se fue, ¿no? Sino desde el amor, todo la suerte que tuviste de poder convivir y todo lo que pudiste pasar con esas personas. Bueno, una tradición muy bonita. Sí. Aquí desde luego sé que se sigue haciendo en San Lorenzo. Yo también creo que hay algo así muy Sí, bien. yo ya he estado algún año en San Lorenzo y sé que se hacen los finados, no se hace nada de Halloween ni nada de estas costumbres de afuera, sino que son las comidas típicas, como una paella también de gofio, los frutos secos. Las manzanas asadas. Es que la manzana que es de sí. esta época. También creo que en Vegeta están saliendo. Debería ser, sí, debería Están potenciarse. saliendo algunas rondallas o gente que tiene grupos musicales. Salieron el otro día por Triana, vestidos todos de canarios, pero celebrando los finados. Es que debería mantenerse. Eso Incluso es yo una cosa pienso que lleva ya debería, un par de años haciendo. debería potenciarse aquí en Las Palmas en los de Gran colegios. Canaria. ¿No? Sí, claro. Potenciarse en los colegios, Claro. porque es lo nuestro. En lugar de Halloween. Y en los colegios lo que hacen es Halloween, porque vi hace unos días un montón de niños vestidos de calabacita, de qué sé, de cosas de estas que no son nuestras. Que tenemos calabaza, pero no celebramos con calabaza. Pero para ese hacer día. las tortillas, Sí. que se pueden comer también ese día. Ajá. No sé si como sin en carnaval. querer, exactamente, sin querer decir que lo mío y lo de nadie más, porque sí, verdad que vivimos en un sitio que somos multirraciales y acogemos a cualquier cultura y a cualquier a lo que Sí, quiera a que haga, cualquier porque sí es verdad inmigrante. que lo acogemos, pero eso que no signifique que pierdas tu
tu idiosincrasia, ¿no? Exacto, claro. que se ¿no? puede Tu compartir, costumbre. pero que lo cambies es a la parte en la que yo, por ejemplo, siempre me quedo así como un poco Yo de tampoco qué estoy de pena, acuerdo. ¿no? Me da pena. Es decir, está Sí. bien la globalización. Me da pena a el nivel- cambio. Exacto. Que tú Está cambies bien una el cosa por tema otra. de la globalización a Sí. nivel de las culturas y yo puedo conocer las diferentes culturas, lo que hacen, lo que no, Claro. pero no por ello hacer desaparecer la mía, Exactamente. dejarla en un segundo Exacto. plano, ¿no? Es que hay muchas que nuestra son- cultura es bonita, las pellitas de gofio, los tunitos, Las canciones canarias. las cancioncitas. Y las historias de miedo Y de ahora les antes, contaré que es algo una de tradición. Fuerteventura para que vean también cómo lo hacían. Venga, a allí. ver, cuéntanos No, algo. pero sigan, sigamos. No, que eso, que lo nuestro también tiene Hay que tener el potenciarlo. lugar que le corresponde. Sí, cierto. Y bueno, pues que yo aparte de ver el frangollo, que se me olvidaba, que eso también lo Frangollo, veía yo frangollo. siempre en mi casa, el queso de almendras. El queso de higos, el queso de cabra. sí. Luego me fui así como un poco de curiosidad, porque como cuando estuve leyendo todo esto, me acordaba tanto de mi bisabuela. Digo, pues vamos a ver cómo eran sus raíces, cómo celebraban allá. Y me llevé una gran sorpresa, porque allí en Fuerteventura, por lo que pude ver en la red, porque claro, ahí ya sí me tuve que meter en la red para poder investigar. Ya no tengo a quién preguntarle, desgraciadamente. Ay, eso es lo que pasa muchas Sí. veces, Saro. Sí. Yo hay veces que digo, ay, me enteré de tal cosa. ¿A quién le puedo preguntar? Y resulta que los mayores de la familia ya Sí. están Ya Se te quedaron tantas cosas prácticamente pendientes, pero bueno. desaparecidos. Bueno, sí. pero está la red, está ahí. Sí. Estamos conectados. No es lo y- mismo y, que tu, bueno, tu propia Hombre, me tradición, hubiese no la... encantado podérselo preguntar a mi bisabuela. Claro. En aquel momento. A mí quedan dos eras tíos consciente. mayores. Claro. Bueno, pero te... Y a veces les pregunto cositas, sí, pero... bueno, sí. Pues nada, en Fuerteventura se hacía la visita a las tumbas de los familiares y se hacían las ofrendas de flores, siempre las misas de ánima. La noche anterior al Día de los Difuntos, al atardecer, siempre se reunían la familia. Ahí sí es verdad que era como lo otro que conté, y haciéndolos muy, muy presentes. Vuelven a aparecer las personas más ancianas de la familia, en este caso parece ser que casi siempre son mujeres, y siempre para recordar anécdotas. Lo que decía, desde el amor, no desde el dolor. Y bueno, y vuelve a aparecer el ronmiel, vuelven a aparecer los frutos secos, y luego hasta la madrugada habían canciones típicas. Y una cosa que me llamó muchísima atención, y no he encontrado mucha información, pero algo, que son los ranchos de ánima. Los Ranchos de ánima. ranchos de ánima. Tocadores y cantadores que cantaban y rezaban por el alma de las ánimas. De los difuntos. Sí. Y dice que iban pasando por las casas, que tiene el rancho de ánimas tiene unas raíces muy profundas, y fíjate tú, y tiene también una influencia árabe de los moriscos que habitaban en Fuerteventura en el siglo XVI. Ahí no pude Sí, es que entrar yo creo que mucho casi más. todas las... Hay un sincretismo de cultura, ¿verdad? Con lo que era lo indígena, vamos a decir, de los lugares, más las influencias externas, y se han ido haciendo unas amalgamas ahí, Total. pero que son nuestras al fin y al Sí, cabo, sí, porque sí, son... sí, a ver, pues ya se quedan influencias que has integradas, sí, tenido. se quedan integradas. Había un mayordomo en esa cofradía, y el mayordomo era el que iban por las calles y como que tocaban en las puertas, que ves que te puede causar como lo que pasa ahora en lo que tú vas a hablar En luego. Halloween. Pum, pum, tocaban en las puertas, y entonces lo que preguntaban era, ¿se canta o se reza? Ay, qué gracioso, Sí. pues no lo sabía todo esto que Se estás canta contando. o se reza. Y entonces, bueno, pues dependiendo de lo que hubiese, De lo la que quisieran en respuesta. esas personas, pues se improvisaban coplas. Y bueno, y estuve mirando también de un libro que se llama Aportaciones al folclore tradicional de Fuerteventura, y cogí unas letritas. Ay, pues léenos alguna que Cogí serán curiosas. unas letritas de que cuando decían, pues aquí se puede cantar, pero se puede cantar rezando, porque era un mensaje que se le daba. Y mira, hay una que dice... ¿Te parece que para que las digas bien y con tiempo, sin Sí. agobiarte y sin atragantarte, Sí. esperemos unos segunditos? Pues claro que Pues sí. venga, pues ahora después de este pequeñito intermedio, nos va a decir esas coplitas Saro. Espérennos, ¿eh? Volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características.
No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Pues vamos a ver cómo son esas coplillas que nos trajo Bien, Saro. bueno, les decía que las había sacado de un libro que se llama Aportaciones al folclore tradicional de Fuerteventura, y son dos pequeñitas que encontré, pero me llamaron mucho la atención por el significado, ¿no? Y decía, su padre y su madre les viene a decir que en el purgatorio es malo vivir. Claro, como para que les hiciesen más misas, o su padre señora me mandó a decir que con una misa espera salir. Lo que tú hablabas, ¿no? De cuando pensaban que las almas estaban en el purgatorio. Exacto. Y luego hay también una señora escritora, se llama Carmen Rivero López, y cogí simplemente un versito muy pequeño porque tampoco, que habla del Día de los Finaos. Finaos son los que se fueron, aquellos que ya no están, solo viven en recuerdos, pero en mi corazón siempre estarán. Qué bonito. Pues poquito lo que tú decías, ¿no? Sí. Que siempre están en el corazón. Siempre están, y me parece tan bonito, ¿no? Que no se pierdan, que es cierto que las personas que no están siempre van a estar con nosotros, pero que tú tengas ese día de homenaje, ¿no? Me parece tan bonito, y que Sí. no se pierdan. Además fue instituido por un papa el día del recuerdo a los difuntos, para que se les hiciese esas misas y esos rezos por si estaban en situación de tránsito, ¿no? Efectivamente. Que se les ayudara. Yo sobre todo el tema de los finados, lo que evidentemente en cada isla puede haber algunas pequeñas variantes. Claro. Yo sí que quería comentar que me has emocionado, porque cuando hablaste de las maripositas me vino al recuerdo hace algo que años y años no lo había recordado. Mira, mi abuela, que es con la que yo me crié, no solamente me mandaba a comprar a la tienda del barrio que estaba en la esquina, que era muy graciosa aquella tienda, siempre lo digo, porque no tenía pesa, y entonces con un vaso decía ¡pum! Medio kilo, y te echaba el kilo de azúcar en el cartucho. Y te lo creías, ¿no? Y tú te lo creías y salías por la puerta para afuera. Bueno, pues allí comprabas las maripositas esas que no, mira, estaba intentando La Milagrosa. recordar Se el llamaba. nombre. No, Bueno, es yo que la compraba a mi abuela, La Milagrosa. yo no me acuerdo, porque ahí las vendían como a granel, Suelta, digamos, la vendían claro. suelta. Deme usted no sé qué detalle, entonces aquel me ponía las que yo le pedía. Entonces mi abuela hacía lo mismo que tu bisabuela, ¿no? Pero ella hacía lo siguiente, en la mesa del comedor ponía como una especie de, una bandeja de metal, y ponía allí los platitos, que eran siempre los mismos platitos, porque la porcelana terminaba estropeándose, Claro. con el calor, el aceite y todo esto, ¿no? Y entonces ponía las maripositas y las encendía evidentemente por cada persona fallecida. Tengo que decir que eran muchos, entonces ponía, en platitos ponía 3 o 4, ¿no? Lo que le pudiera caber dentro del platito, ¿no? Y otra cosa que sí hacía era que cogía las fotos de todos los familiares fallecidos, que yo tengo esas fotos y que voy a publicar un libro con ellas además, que se llama Elegías al Sur, porque, bueno, por motivos me contó la historia de esa gente. Y entonces cogía y tenía una cómoda y los tenía todos ahí puestos, y en el centro de esa cómoda, así delante de ellos, les ponía una luz. Es como un símbolo, ¿no? Para que Sí. haya en la luz.
para que todos ellos estuvieran como iluminados. Y entonces lo que hacía, lo mismo que hacía tu abuela, a mí me contaba las historias de todos esos familiares. Que si tu tía Josefina fue la primera mujer abogada de las Islas Canarias, que si tu tío Antonio fue de los primeros aviadores de España, que si Wenceslao murió de héroe en África, todo esos rollos. Y luego al día siguiente, para terminarles el cuento, me contaban todas esas cosas, yo me iba a dormir con la cabeza llena de 20.000 personas. Y al día siguiente íbamos al cementerio. Y me llevaba bien vestida, con mis lacitos, mis 2 coletitas. ¿Era especial? Sí, con esos traje, era rosa de organdí, con unas cositas bordadas y un cancán de esos que almidonaba y luego le echaba añil para que quedara blanco, que tenía un blanco precioso, y mis zapatitos y tal. Entonces me llevaba a ponerle las flores al nicho, que no teníamos un panteón en este caso, evidentemente, sino un nicho donde estaban mis tatarabuelos, mis bisabuelos, varias generaciones, algunos tíos míos, tíos abuelos míos, etcétera. Y yo les tengo que comentar una cosa, de verdad, y con esto termino. De hecho hice un libro que se llama Poema Interminable, donde cuento esta anécdota. Yo me ponía a mirar para la lápida aquella, familia Perdomo, y yo esperaba que toda aquella gente que mi abuela me estaba contando, la historia que me había contado la noche anterior, saliera por allí para afuera. Uno con los bigotes así, con una capa, vestido de militar, no sé qué. Y bueno, para mí era un día precioso, porque yo me recorría todo el cementerio, que el cementerio de Las Palmas, que estaba, en ese día se ponía súper engalanado, había flores, colorido, belleza por todos lados, y yo iba a recorrer las tumbas, me encantaba, y tenía mis tumbas preferidas. Sí, ahí curioso, acabó la historia. Es curioso que pero todo eso me lo inculcó mi abuela. Que es curioso que los niños parece que no les dan ningún miedo a los cementerios, los ves correteando y tal, y es bueno que lo ven como algo natural, pero claro que no, lo malo es cuando te empiezan a hacer preguntas que son difíciles de responder, ¿no? Bueno. Porque suelen hacerlas porque los niños son así. Pero yo recuerdo que no podíamos poner la tele, no se podía poner la radio con música, solo había música sacra. Cierto. Y no se podía jugar haciendo ruido. Eso era mi era abuela, una época de mi abuela recogimiento. era, sí, pero mi abuela en ese aspecto era más moderna. Más moderna. Sí. Pues yo recuerdo mi abuela pues con la tradición esa de que era un día que un poco tenías que estar no triste por imposición, pero sí recogido. Sí. No era un día de, por ejemplo, no se podía ir al cine, hoy en día se va al cine, se va a todos lados, sí, no se y podía hay fiestas hacer. incluso de disfraces, ¿no? De Halloween, de lo que ahora nos vas a contar, pero en aquella época era como todo muy recogido, muy de puerta para adentro en casa, salvo la visita al cementerio, que por supuesto íbamos cargados de flores, y recuerdo eso que dices tú de ir de una tumba a otra, incluso a más de un cementerio. No, en mi caso íbamos a Las Palmas. Y la comida, nosotros hacíamos las castañas, no las hacíamos asadas, sino guisadas con matalaúva, también que son mucho más digestivas. Sí. Y luego hacíamos las tortas de calabaza, sí. También le ponía a mi abuela matalaúva, que son súper fáciles de hacer, pero mi abuela, yo no sé de dónde lo sacó, les quiero comentar que hacía tortas de manzana. Como en esta época se supone que realmente hay mucha manzana, y evidentemente si van al campo los manzaneros están llenos, aunque estén abandonados, y compren las manzanas que vienen del Perú o yo no sé dónde vienen. Malísima. Bueno, pues mi abuela lo que cogía, les cuento la receta rapidito, todo igual que la calabaza, pero en vez de ponerle calabaza, rallaba la manzana en crudo. Con el huevo, la harina, el toquito de sal, el azúcar correspondiente, ¿vale? Las cantidades, la matalaúva, lo que cada uno le pusiera, ¿no? En esa receta base rallaba así, chaca, ya las manzanas con un rallador muy raro que tenía de hierro, con una cosa que tenía un mango así con un palo y unos agujeros enormes, y salían los trozos de manzana así, ¿sabes? No como los ralladores ahora que salen como más bonitos, ¿no? Y rallaba todo aquello, luego lo revolvía bien y lo freía, y eran buenísimas también. Pues yo creo que le vamos a decir a Albertine que recupere la receta de su abuela, ¿verdad? Y que lo haga y que nos traiga para ver si son buenas. No sabemos si son buenas, queremos probarla. Bueno, y vamos a hablar de Halloween. ¿Te parece, Albertine? Porque esa es... Me voy a poner los espejuelos. Vale, me parece muy bien. Yo también los tengo aquí. Preparados, que ya tengo los espejuelos, agárrense todos los asientos. Porque Halloween es una costumbre anglosajona,
pero que se nos ha ido metiendo en España, en Canarias, y los escaparates están llenos de calabazas, de murciélagos, de arañas, de esqueletos. Sí, muy rápido. Halloween se traduce al español por la víspera de Todos los Santos, también conocida como Noche de Brujas o Noche de Víspera de los Difuntos. Esta es una celebración, es moderna, todos lo conocemos, que se basa en el sincretismo originado entre la cristianización y el origen celta por una fiesta llamada Samhain, algo así, Samhain, porque tiene una M, no lo sé pronunciar bien. Samhain, y bueno, creo que en Galicia se hace todavía. Se hace todo así, y en Asturias también se hace. Se llama Samhain también por ahí. Sí, pues esa es la historia. Las culturas celtas del norte. Ese es el resumen, digamos, de dónde viene el Halloween. Sí que en su momento internacionalmente era el 31 de octubre, que tú lo has apuntado, y bueno, a posteriori, por diferentes razones, pero ya lo comentaré, pues sí que se hace el día 1. No mucho más que decir de esta fiesta. Sabemos que lo que es en Halloween, pues está lo de truco trato, que ahora si quieren les cuento de qué es realmente, qué significa truco trato, y bueno, el tema de los disfraces y por supuesto el colorido naranja, negro y morado. Es una fiesta que une muchas costumbres de diferentes culturas. Por eso está el tema de los dulces, como nos ocurre aquí, con las manzanas, también se hacían manzanas asadas, las castañas, todo lo que hemos hablado, los higos, las pasas, todo lo que se hacía, y también el tema que no se hacía aquí, pero bueno, el tema de los disfraces. Es curioso porque en las diferentes culturas en las que se ha celebrado ese día, esa víspera de Todos los Santos, esa noche, se disfrazaban, entre otras razones, o fundamentalmente, porque cuando estás disfrazado espantas a los espíritus malignos. El espíritu llega por ahí, tucu, y dice, oh, otro espíritu maligno, y se da la vuelta, disfraces feo, claro, y se va otra cosa mariposa, ¿no? Oye, con todo mi cariño y todos mis respetos a todas las creencias, ¿vale? Y también en la noche de Halloween, esta noche y en otras culturas, lo que tú apuntabas, historias de miedo, historias de terror, visitas a las casas, también reunión de familiares y muchas bromas. De hecho, en Estados Unidos, cuando el tema de truco o trato, resulta que cuando los niños van a las casas disfrazados y tal, con la calabaza y todo el rollo de brujas o lo que sea, dicen truco o trato. Y si dices truco, entonces lo que suelen hacer es echar en las puertas espuma de afeitar o huevos. Los espantan contra. Claro, si dices truco, si dices trato, se te respeta. Si dices trato, te dan golosinas y te vas tranquilamente a otra y casa. te vas privado para tu casa con aquello cargado de caramelitos, caramelos, les pueden dar caramelos, chocolate, a lo mejor algún dulce, no necesariamente siempre es el tema de los caramelos. Sobre eso, Albertine, si me permites un inciso, que vi una cosa muy curiosa, no sé si tú me lo puedes corroborar, de que las manzanas las dejaron de hacer las manzanas asadas porque hubo una época en que metieron cuchillas de afeitar y clavos y cosas de estas, para que la gente... Dentro de la historia del Halloween, lo que estamos hablando en los Estados Unidos, sí que es verdad lo que tú estás diciendo. Hubo una época que desaparece la tradición de comer esas manzanas envueltas en azúcar, que también lo hacemos nosotras aquí en la feria, o con azúcar inyectada, asadas y todo el rollo porque hubieron algunos accidentes, pero muy esporádicos, además no tampoco en grandes cantidades, porque se metían trozos de hojilla de afeitar. Y hubo gente que, sobre todo en este caso estoy hablando de niños, que tuvieron que ser hospitalizados. Pero luego esa historia desapareció. Algún locati que le dio por ahí. Eso no ha sido una historia que al menos que yo sepa, en lo que me informé, por favor, que uno es limitada y no sé, eso ya no está ocurriendo. Entonces sí que ha vuelto en el tema de las comidas, en todo el tema, perdón que pase las hojas, sí que ha vuelto, estamos hablando de... ¿Micro? Ay, verdad que me da... Ay, mi micro, guapo, por favor, perdona. Para que te oigan en casa. Perdona, monito. Bueno, pues sí que sigue el tema de las manzanas de caramelo y el tema de las manzanas dulces, es decir, esa tradición no se ha perdido en los elementos de la comida en Halloween en los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Sí que tengo que decir que en Canadá no
no ha arraigado y en tanto. Nueva Zelanda y Australia tampoco, que también son tampoco ha arraigado mucho. Es muy americana de los Sí, americanos de las es películas. muy americana de los americanos, y luego sí que sabemos, ¿no?, dentro de la historia de Halloween, que se ha exportado, en este caso, a varios países europeos, sobre todo por la historia, la historia de los disfraces, ¿no? Las películas. Sí, eso forma parte de la historia de cómo surge Halloween en Estados Unidos, que lo tengo por aquí, la tradición estadounidense, y cómo se expandió, y te puedo hablar un poquillo de ello, ¿no? Sí, por favor. Pero en lo que es en el resto del mundo, pues eso, es divertido hacerse un disfraz, y me pongo aquello de bruja, y entonces me pinto una cosa aquí, un moquillo ahí caído, Ay, qué un horror. cacho de sangre, yo qué sé, la ropa. Bueno, ahora Albertine nos va a seguir contando esos personajes tan típicos que son de las películas, y la gente se pone los disfraces y nos asustan. Ahora mismo continuamos y escuchamos a Albertine. No se vayan. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues de nuevo estamos con ustedes y con nuestras amigas aquí en el estudio, y Albertine nos continúa contando. Bueno, voy a hablarles un poquito de la historia, así muy por encima, para no caer de pesada, y decirles que el origen de la palabra Halloween es una forma acortada de la lengua escocesa y de una expresión inglesa, a ver si lo pronuncio, que es Halloween, usada como tal por primera vez en el siglo XVI, y es el antiguo nombre inglés para definir el tema de la víspera de Todos los Santos. Luego, ya les había dicho antes, siguiendo con la historia de Halloween, que bueno, que el origen viene de la palabra Samhain, es una costumbre celta, por una fiesta que se hacía a finales del verano. Y debido al hecho de que se entendía que comenzaba la oscuridad. Por eso se hacía la fiesta de los difuntos en esta fecha. Es curioso porque sí que les quiero comentar que es interesante que los antiguos celtas, que luego eso se transmite actualmente, ellos pensaban que habían por ahí unos espíritus malévolos, unos espíritus buenos y unos espíritus malos, y que entonces los espíritus buenos eran los familiares, plum plum, con los que ellos hablaban y tal, y los espíritus malos pues había que quitarlos de encima. De ahí surge el tema del truco o trato, de lo que se habla en el momento. ¿Por qué hacer un truco? ¿Por qué hacer un trato? ¿Vale? Había que hacer un trato para alejar a los espíritus malévolos actualmente. Y bueno, los romanos también acogen esta fiesta, y fíjense qué curioso, como los romanos eran muy listos, cada vez que se iban a un país, decían, este país es mío, pumba, ponían la bandera, o yo no sé qué ponían, las legiones, y todo ese rollo, y salían los tíos así,
con la cosa esas de hierro, yo qué sé. Se adueñaban de su costumbre. Sí. Ellos cogían, eran inteligentes porque cuando llegaban a ese país y lo conquistaban, todas las festividades de ese país las adaptaban, cogían la misma fecha, la misma historia, pero luego se adaptaban a esas festividades y a su vez metían el gol con las festividades o los dioses de ellos. Por eso, con la mitología de ellos, ¿verdad? Efectivamente, por eso la fiesta de Todos los Santos, cuando ellos llegan y dominan los territorios celtas, ellos siguen las mismas fechas, las mismas historias, pero meten en los últimos días de octubre y 1 de noviembre una festividad conocida como Fiesta de la Cosecha en honor a la diosa Pomona, que es la diosa de los árboles frutales. Entonces, de esta manera, fíjate qué listo, se fueron cargando la historia, sí, efectivamente, y entonces aparece, pues... Qué curioso es esto de la historia, todo el tema. Y bueno, tengo muchísimas cosas. Hay una curiosidad enorme, Saro y Albertini, que parece ser que estas mitologías, curiosamente, tienen las fechas de estas celebraciones relacionadas con los muertos, coincidiendo con lo que se supone que fue la fecha, según data en las escrituras, en las Sagradas Escrituras, del diluvio universal. Sí, hay cosas que se dicen de eso. La ¿Qué verdad se que yo data? no he profundizado. Porque murió todo el mundo, menos los que estaban en el arca. Claro, fue como una destrucción y de nuevo una creación, sí. Pero la verdad Bueno, que eso no lo Halloween, investigué. pues, la gente se disfraza de los personajes de las películas de terror de moda, ¿no? Efectivamente, mira, la Eduardo historia... Manos Tijeras, Freddy Krueger. Sí, bueno, hay curioso. una película emblemática que es Halloween, de Carpenter. Hay una película que es exacto, la de John Carpenter, Sí. que a partir de esa película es cuando empieza a surgir toda la tradición, Claro. cuando realmente se expande por todos los Estados Unidos, y es una película de cine de terror que se toma de referencia con innumerables imitaciones, y ya aparece todo lo que tú estás diciendo, Sí. el Kruger ese, el de las manos tijeras, el no sé qué, no sé Sí, cuánto. sí, sí. Pero fíjate, El para muñeco terminar diabólico, todo- todas esas Sí. cosas tan feas. Sí, pero mira, para terminar esa historia, que no te dejo hablar, que yo cuando cojo la carrerilla no la suelto. Bueno, cuando realmente llega Halloween a Estados Unidos es en 1840. Ajá. Llega a Estados Unidos y a Canadá y es traída por los inmigrantes irlandeses que huyen de Irlanda por la gran hambruna que hubo en la época. Y ellos fueron la famosa calabaza, esa que se abre, se le pone luego la lucecita dentro y todo eso. Ellos fueron los que difundieron la costumbre de la calabaza gigante, con una vela dentro. Fíjate, Que los irlandeses. Bueno, es que en realidad, irlandeses. si pensamos, Estados Unidos tiene poca historia. No, lo Estados lamento, Unidos es es un compendio de toda la gente de que- toda la que gente fue, que de migró todos al los que continente, migramos, de todos los que migraron. europeos y de todo. Claro, Efectivamente. Una buena irlandés, mezcla. fíjate, vino de los irlandeses. Sí. Sí. Bueno, hay cantidad de historias de contar, pero... Curiosísimo pero y muy nada. interesante. Pasamos Hombre, a otra cosa mariposa, que yo ya hemos hablado bastante de América. Bueno, pues yo sigo en América, pero me voy a América del Sur. Yo Vale. en Sudamérica hay una gran tradición de fiestas a la muerte y del Día de los Difuntos. Unas son muy parecidas entre sí y otras son más parecidas a las costumbres hispánicas por la ida de los españoles a partir de las famosas carabelas, ¿verdad?, que llevó Colón para allá y la evangelización evangelización entre comillas, porque Dejarlo ahí. fue otra cosa, de aquellas zonas, ¿no? Entonces, hay países en los que tienen una tradición muy similar a la nuestra, adornar los cementerios, limpiar las tumbas y tal, pero después hay otros en los que la fiesta se ha unido mucho a las tradiciones, pues a las aztecas, incas y todas estas culturas prehispánicas, y por ejemplo en México hay una fiesta a la muerte que es tan importante, tan bonita, tan particular, que la UNESCO en 1900, perdón, la fecha no la recuerdo, perdón, en 2008 Ha sido en 2008 patrimonio. le nombró como patrimonio inmaterial, Sí. patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. por la vistosidad y la importancia que tiene esa fiesta. Se hacen cabalgatas pero parecidas a las nuestras de carnavales, con sus carrozas, sus especies de comparsa, pero todos vestidos de esqueletos, Sí, todo esqueleto, bli, bli, bla, bla. mariachis, pero que son calaveras, y tienen una forma de celebrar lo que es ir a los cementerios
y quedarse allí por la noche acompañando a sus muertos, pero con una festividad alegre. Y hacen la comida y todo. Hacen la comida que le gustaba al Ahí muerto. Encima de las tumbas. Le ponen la comida que le gustaba, la bebida que le gustaba, objetos personales, fotos, flores. O sea, es una fiesta común. Además, los cementerios se ven súper bonitos porque ponen unos altares llenos de flores. Es una cosa muy, muy, muy pintoresca, de la que se han hecho incluso películas, ¿verdad?, sobre esto. Y no tienen ningún miedo a la muerte. Yo creo que de todas formas, todas estas festividades que se hacen es un poco para exorcizar la muerte, porque en el fondo hay un sentido, un sentimiento de miedo a la muerte atávico en el ser humano, ¿verdad? Porque no sabemos qué hay en el más allá. Hay fe, hay creencias, hay maneras de consolarse diciendo, pues en el más allá no se acaba todo, somos energía, nos convertimos en otro tipo de energía, nos transformamos, pero en el fondo yo creo que todas estas creencias y todas estos rituales que se hacen un poco es para perder el miedo a la muerte, a la propia muerte, al dejar la vida que es tan hermosa, y al que hayan espíritus que hayan sobrevivido a la muerte física y que de esa vida de las ánimas, de las almas, y que no todas sean buenas y no te vengan a acompañar, a consolar y a proteger, sino que algunas vengan a hacerte daño, a causarte enfermedades, y por eso hay esas creencias de supersticiones, por ejemplo, de ver 3 cuervos volando sobre una casa donde hay un enfermo significa que se va a morir, si aúllan los perros significa que va a haber alguna muerte. Bueno, eso suele ser un poco más cierta porque se huele la muerte, ¿no? Bueno, como las moscas cuando van a un enfermo. Sí. También en los hospitales que ya se dice que una urraca, que que aquí no las hay, pero en la península las hay en muchas zonas, picotea en el cristal de una casa donde hay un enfermo. O sea, es todo ese temor a la muerte. Debido a eso también están historias como la de las ánimas, la procesión de las ánimas en Galicia, que se supone que es una procesión de almas penando que atrapan a un mortal vivo y le hacen llevar una cruz y un caldero lleno de agua bendita y le hacen caminar durante la noche. No se sabe si es un trastorno de esa persona, un trastorno mental, porque creen en eso, o si realmente existen las almas, pero las meigas, a ver las hayas, que dicen ellos. Y la única manera de escapar de esto es hacer un círculo alrededor tuyo, o decir, cuando te van a dar la cruz ya llevo, y sacarte una cruz del bolsillo. Me imagino que muchos gallegos crédulos llevarán una cruz en el bolsillo. Porque claro, esta persona se dedica a vagar todas las noches, no duerme, no come, y al final acaban enfermando y mueren realmente. Y esa comitiva no se ve físicamente, pero las personas que han tenido esa sensación de que han sido captados por la comitiva de la muerte, dice que sienten el aire cuando pasan todos ellos desfilando y que huelen a las ceras aunque no se vean las luces. ¿Ustedes qué dicen? Porque son cosas interesantes que vamos a hablar con el de Cuarto Milenio. Es que nos haga un programa. Es que en toda España, en Galicia, con todo eso. Bueno, en la zona norte es más frecuente quizás en Galicia, en Vascongada, después también en Castilla. En unos sitios es una vieja que huele a cementerio porque huele a humedad, en otros sitios son 2 jinetes que van con harapos y el que lo ve los muere. Sí. Son distintas creencias y distintas personas o personajes los que nos anuncian cosas malas. Hay creencias encaminadas a que realmente sintamos temor, y luego hay creencias encaminadas, o lo que hablabas de esa fiesta tan famosa de los difuntos, encaminadas a que se relativice lo que es la muerte en sí y se haga una cosa como más aceptable y más cotidiana y más de día a día. Es un proceso. Porque si naces te tienes que morir. Y pues no hay exacto. Otra. Hay que aclarar, la vida forma parte de la muerte y la muerte forma parte de la vida. Exacto. Son 2 hechos que están totalmente relacionados y totalmente unidos, del que los que estamos vivos no nos vamos a escapar. Y del que no tenemos decisión porque nacemos sin pedirlo y nos vamos sin quererlo. Bueno, eso sí, alguien cree en la reencarnación, ya cambian los cánones. Bueno, pero por eso mientras estemos aquí, vivamos. Vivamos, sí. Tenemos la obligación de vivir, y vivir con mayúsculas. Y en torno, pues claro, en torno a la muerte hay tantas cosas, no solo este día de los difuntos,
Si no hay otras celebraciones fuera de fechas de difuntos, hay uno que se celebra el 29 de junio en Galicia, que es la procesión de los ataúdes. Es una cosa curiosísima en la que la gente, viva y muy viva, se acuesta en un ataúd y es llevada a cuestas por personas de la familia, por todo el pueblo. ¿Es cómodo el ataúd? Hombre, se supone que sí, pero yo es que no quiero probarlo ni ahora ni más tarde, sinceramente. Ay, no, pero es interesante, claro, porque con eso es que superas todo. Yo no lo sé si lo superan. Yo vi unos vídeos de estas procesiones y la gente va como muy concentrada, muy recogida, generalmente con los ojos cerrados y una posición así como se les pone casi a los muertos, ¿no? Y esta procesión se hace, o sea, esta tradición es a Santa Marta y es porque le dan las gracias por haber superado una enfermedad que podía haber sido mortal o pidiendo para algún familiar que tiene una enfermedad difícil de superar para que la superen. Y lo más curioso de todo, y que a mí me pareció realmente bastante macabro, es los padres con bebés en los brazos, la madre, por ejemplo, con el bebé y el padre con un ataúd pequeñito blanco. Y es cuando los niños se han salvado de alguna enfermedad que a lo mejor incluso han nacido con algún problema y la han superado, pero es una cosa que realmente te choca muchísimo, sobre todo con los niños, con los adultos que ya deciden ellos, pero con los niños pero un bebé a lo mejor no se enterará mucho. No, para nada, el niño no se entera, pero te da impresión ver esos ataúdes tan chiquititos. Se respetan los rituales y se respetan, pero vamos. Más un ritual. Sí. Y bueno, sin hablar, yo creo que este es un tema para cogerlo otro día como tema del programa, si a ustedes les parece, y yo creo que a los telespectadores les puede interesar toda la parafernalia que hay en torno a la muerte, el negocio de la muerte, los tanatorios, los coches fúnebres, los epitafios, los mármoles, la compra de un nicho, la compra de un panteón, el que puede, que no todo el mundo puede. Las fosas comunes. Las fosas comunes, aquí en el paraíso o el infierno después, ¿no? Cremación o enterramiento, en fin, hay toda una parafernalia, el luto, en fin, las plañideras que ya no existen pero que existieron, o sea que es un tema muy, muy, muy jugoso y muy interesante que algún día hablaremos, pero ahora el próximo programa vamos a hablar de otra cosa, no vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de vida y con este tono vital que nos caracteriza, aunque hablemos de estos temas, porque son temas que tienen interés, pues nos vamos a despedir de ustedes hasta mañana, porque Tiempo Presente sale todos los días, y hasta unos días nosotras, deseándoles pues que vivan mucho, vivan bien, y que viva la vida. Y que vivan siendo como quieran ser, porque yo creo que es lo más bonito que hay. Exactamente. Vivir siendo, sin dejar de ser uno mismo. Exactamente. Pues eso. Pues nada, gente maravillosa. Saludos cariñosos y un beso de las tres. Les queremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.